Entras en una habitación. No conoces a nadie. Sin embargo, empiezas a sentir que determinadas personas te agradarán, mientras que otras no. Y cuando las conoces, cuando te relacionas con ellas, terminas acertando en esa primera impresión que tuviste. ¿Te ha pasado algo así antes? Puede ser que subconscientemente estemos procesando mucha información, incluyendo información no observable físicamente. Pero también puede ocurrir un fenómeno que no esperas. Puede ser que estas personas se comporten contigo de la forma en la que lo hacen, no por lo que son, sino por lo que tú crees de ellas. Es decir, si imaginas a otros y te persuades a ti mismo de que realmente son de la manera en la que los imaginas, más allá de cómo los hayas experimentado en el pasado, estas personas parecerán transformarse según esa visión tuya. Cuando se relacionan contigo, estas personas tendrán otro comportamiento y terminarán reflejando tus pensamientos sobre ellos. Entonces, caigamos en cuenta de que en realidad estamos influyéndonos primero a nosotros mismos, y a partir de esa influencia, a partir de este grado de autopersuasión, la realidad se modifica, porque al relacionarnos con los demás, estos se adaptarán a las creencias que tenemos sobre ellos. Eso es lo que genera el cambio. Si llegamos a aceptar subconscientemente como verdad las ideas que deseamos en relación con los demás, estas ideas se reflejarán en nuestros pensamientos y luego en nuestras acciones hacia ellos, y no habrá necesidad de convencerlos o persuadirlos, porque de alguna manera nuestras creencias también son comunicadas en una especie de campo telepático, y todos a nuestro alrededor perciben nuestros pensamientos y sentimientos. La premisa es esta: que cuando un pensamiento o sentimiento se genera en la mente de una persona, la energía generada fluye hacia las personas alrededor en forma de ondas de energía mentales que se propagan desde el vecindario inmediato del pensador hasta una distancia proporcional a la fuerza del pensamiento o del sentimiento. Estas ondas de pensamiento, invisibles, tienen la propiedad de despertar vibraciones similares en las mentes de las personas que las perciben. Cuando estas ondas entran en su campo de fuerza, actúan de acuerdo a las leyes de influencia mental. Compartiré contigo dos formas de poder practicar conscientemente la influencia en los demás. Esta primera técnica consiste en sentarse o pararse en un lugar tranquilo donde se pueda concentrar la mente y luego dirigir estas ondas mentales hacia otra persona. Para ello, imagina en tu mente una escena en la que esta energía mental salga de tu mente y se dirija hacia la otra persona, como si fueran chispas de electricidad o algún fluido energético sutil. Hay un segundo modo que implica el uso de la imaginación de una forma más profunda. Implica concentrar la mente hasta lograr un estado de calma mental, un silencio, y en ese silencio, crear una imagen mental de esta persona elegida rodeada de las condiciones que se desean, o haciendo las cosas que se desean para esta persona. Esta técnica es una de las formas más altas de influencia mental y radica en un plano superior al plano mental usualmente conocido. Sin embargo, ambos métodos implican la capacidad de imaginar a alguien de cierta manera y de aceptar esa sugerencia en el subconsciente propio. Hablamos entonces de que es muy importante la autosugestión, la capacidad de percibir la creencia como verdadera. Pero de forma básica, podemos desarrollar dos habilidades: la concentración y la imaginación. La concentración se refiere a la capacidad de centrarse en un punto fijo, de enfocarse, mientras que la imaginación es la capacidad de crear una escena o una imagen mental
y adentrarse en ella por medio de la concentración o el enfoque. La clave para cualquier práctica es imaginar y aceptar la sugerencia en la mente hasta que se sienta como verdadera, hasta que se sienta la satisfacción de que aquella sugestión ha sido aceptada por el subconsciente. Otro de los puntos importantes es la continuidad. Tu propósito tiene que ser seguir imaginando aquel ideal deseado, porque pronto se reflejará en la realidad. Y notarás que no tuviste que forzar nada, no tuviste que discutir con nadie, no tuviste que convencer a nadie. Simplemente se dará que ellos cambian por sí solos. Los demás se acomodarán a las ideas que tú tengas de ellos. Lo curioso es que mientras más practicas esto, disolverás las creencias limitantes que tienes, porque al notar que los cambios ocurren en la realidad, notarás instantáneamente que tienes alguna clase de poder, una clase de poder que en realidad todos poseemos. Una tercera técnica que puedo sugerirte es la autosugestión por medio de una afirmación. Por ejemplo, elige a una persona en tu mente y repite la afirmación. Repite la frase: me va a enviar un mensaje, o eventualmente me llamará, o quizás una frase que evoque algo más de emoción. Por ejemplo, siempre la pasamos bien cuando nos encontramos. Y mientras tienes la imagen de esa persona y repites estas afirmaciones interiormente, esas ideas de alguna forma llegarán a la mente del otro y se reproducirán no solo en la mente, sino también en el mundo, provocando una suerte de sincronicidades que te dirigirán a ti y al otro a la realización de aquello pensado. Hay una clave para esto. La clave es simplemente aceptar que lo que has imaginado ya es. Pero tienes que tener mucho cuidado con esto, porque usualmente las personas dicen: yo lo he aceptado, pero cuando siguen con su vida, durante el día, generan pensamientos que en realidad no guardan armonía con aquella sugerencia, con aquel deseo. Si durante el día emanas pensamientos y sentimientos que no son armónicos con tu deseo, en realidad lo único que generarás será el efecto contrario, porque si imaginas algo, pero después sientes algo contrario, entonces solo causarás sufrimiento, un sufrimiento innecesario en la mente. Pero si aceptas la sugerencia y sigues adelante, permitiendo que la mente subconsciente se encargue de todo por ti, confiando en ti mismo y teniendo la seguridad de que tienes un poder interior que es capaz de modificar la realidad, entonces solo será cuestión de tiempo que aquellos deseos, que aquellas influencias mentales sobre otros tengan efecto. Practiquemos algo interesante ahora mismo. Imagina por un momento que caminas por la calle y todos te sonríen. Todos parecen amigables y accesibles. Si hablas con uno de ellos, te responde favorablemente. De hecho, puedes imaginar incluso que aparecen personas con las que deseabas comunicarte. Personas que te interesan y están allí y son amables contigo, son receptivos, como si los hubieras conocido ya durante mucho tiempo. Cuando imaginas algo así, cuando empiezas tu día imaginando un escenario positivo, y si detallas este escenario con determinadas personas, todo lo que estás haciendo en realidad es emanar energía mental al exterior. Y si sientes este deseo de manera ardiente, generarás una impresión en tu subconsciente que acomodará las cosas en la realidad para que aquello que has imaginado se desarrolle de manera natural. Usar la imaginación es la mejor forma para mejorar cualquier relación. Así que aplica este principio y deja atrás esos días de usar la fuerza,
la discusión o la frustración. Simplemente imagínate una relación ideal con los demás. Un grado más avanzado de la influencia psíquica es la influencia sobre la masa, es decir, una influencia sobre un grupo grande de personas. William Atkinson habla de la comunicación telepática. Él la llama influencia sobre la masa. Esta es la habilidad de influir en multitudes, en un público grande, y atraer personas con intereses similares. Todos enviamos inconscientemente ondas de pensamiento, pero también lo podemos hacer de manera consciente y de forma deliberada. Pero hay algunas personas que son muy influyentes, y lo son porque llevan una práctica imaginativa avanzada. Lo que hacen es mantener fuertemente en su mente una imagen mental de lo deseado. Y con el tiempo, estas oleadas de corrientes mentales que se emanan alcanzarán muy lejos y atraerán a un número mayor de personas que tienen los mismos intereses. El secreto es tratar a este grupo de personas como si fueran un solo individuo. Entonces no se influencia a la multitud, sino se influencia a esta mente colectiva que funciona como una sola unidad. Y todos los que estén dentro del radio de nuestro pensamiento serán atraídos hacia las ideas similares, expresadas en aquella imagen mental que se proyecta en todas las direcciones. Es muy curioso poder saber si un individuo ha cultivado la facultad de la concentración y el arte de crear imágenes mentales. Si una persona no tiene el deseo suficiente, no logrará un impulso inicial. Así que lo importante también es tener un deseo ardiente, que nos dé una especie de empuje, que pueda generar una especie de impulso inicial que desarrolle todo, como un efecto bola de nieve. Te invito a ver el siguiente video sobre cómo lograr un deseo ardiente. No solo importa desear, no solo importa ubicar el deseo y definirlo. Si una persona tiene un deseo demasiado alto, se sentirá abrumada, no solo porque verá que la realidad no se acomoda como desea, sino porque sobrepasará sus capacidades de respuesta. Y con esto, me refiero a que esta persona no habrá trabajado en su autoestima, en su amor propio, en su seguridad. Y estos niveles de poder internos no son suficientes para responder a una consecuente modificación de la realidad. Pero si esta persona trabaja en sí misma, trabaja en su amor propio, en su autoestima y en su seguridad, entonces cualquier deseo generará motivación en lugar de carencia. Recuerda esto: una persona emana vibraciones de pensamiento que son sentidas por los demás a su alrededor. Hay algo magnético en esas personas que sostienen una imagen en su mente. Escribe en los comentarios si alguna vez tuviste una experiencia telepática. Cuéntanos tu historia, así todos sabremos que esto es algo real y muy usual.